Sean todos muy bienvenidos a este ciclo de conferencias del Saber no se detiene, que hemos denominado Nuevas Fronteras Jurídicas, organizado por la Dirección de Posgrados de la Universidad Católica de Colombia. En este ciclo abordaremos diferentes temáticas de actualidad y de interés global, de los problemas más interesantes de la operatividad práctica, pero también del alcance normativo de buena parte de las legislaciones de nuestro entorno. En el día de hoy, la conferencia que vamos a escuchar se titula Las implicaciones de los títulos de responsabilidad penal en la justicia transnacional y mejor, en la justicia transicional. Hemos denominado a esta conferencia la experiencia y los aportes de la Justicia Especial para la Paz para abordar esos títulos de imputación de la responsabilidad penal en la justicia transicional, que como bien hemos estudiado en otras conferencias, es una de las más interesantes justicias penales que se aplican en el mundo, que tiene mucho de los aportes de la Corte Penal Internacional y de los tribunales ad hoc, a través de los cuales se han investigado y juzgado los crímenes internacionales más graves para la humanidad. Y en estos títulos de imputación penal podremos ver desde la perspectiva práctica de la Justicia Especial para la Paz cuáles son las que se aplican y cuáles conservan esos aportes y esas peculiaridades que tuvieron los tribunales penales ad hoc, pero también cuáles otras se han incorporado directamente en el acuerdo de finalización del conflicto, en ese acto legislativo 1 del 2017, con unos respectivos ajustes en aspectos tan interesantes como la responsabilidad por el mando o el alcance de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Es un tema apasionante, un tema de actualidad nacional, pero también de discusiones internacionales en escenarios como la guerra de Ucrania y, por supuesto, en los procesos que adelanta la Corte Penal Internacional en este momento. Con lo cual, aprenderemos entonces cuáles son esos criterios de imputación penal, de las responsabilidades en la justicia transicional, pero desde una mirada muy concreta, que son los aportes de la Justicia Especial para la Paz en Colombia, que es única y que, por supuesto, tiene grandes y muy importantes caracterizaciones en nuestro país. Y recibimos para brindar esta conferencia y para aprender de él al profesor Martín Moreno San Juan. El profesor Martín Moreno San Juan tiene una extensísima experiencia en todos estos temas. Él es un profesor académico reconocido de la Universidad Católica de Colombia, donde realizó sus estudios de Derecho y, por supuesto, ha podido desde la práctica, no solo en la dirección de la justicia para la ley 975 del 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, ser protagonista de la aplicación de estos conceptos de la imputación penal, sino también actualmente en su posición de magistrado en la sala de revisión de la Justicia Especial para la Paz como magistrado auxiliar de uno de estos importantes despachos. Además de ello, el profesor Martín Moreno se ha desempeñado como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, director de la Unidad Anticorrupción, ha realizado estancias de investigación en reconocidas universidades en el extranjero y se ha especializado
en sus estudios de maestría en la Escuela Francesa de Derecho Público y también ha realizado estancias de investigación en su labor como formador y capacitador de los temas del sistema penal acusatorio. Podríamos aquí demorarnos muchísimo hablando de su trayectoria, pero sobre todo es un académico muy comprometido con el conocimiento y con el abordaje de estos temas. Así que le damos la bienvenida al doctor Martín Moreno San Juan y también saludamos y presentamos al el profesor Eduardo Rojas López, que es el director de la especialización en Derecho Probatorio de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, experto en temas del derecho público, abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estancias de investigación en la Universidad de Burgos, en España. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Católica de Colombia y nos acompañará en el momento de recibir sus preguntas y hacer nuestra parte final con un debate y con un abordaje práctico de las cuestiones que surjan de esta conferencia. Muy bienvenidos a ambos. Es un gusto tenerlos en la Universidad Católica de Colombia y esperamos pues que sea de utilidad para todos este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula, doctor Eduardo. En primer lugar, pues presentar un respetuoso saludo a toda la audiencia que nos sigue y que hoy empezamos con este nuevo ciclo de conferencias denominado Nuevas Fronteras Jurídicas, agradeciendo a la Universidad Católica, a la Dirección de Posgrados por abrir este tan importante espacio que, como anotaba la doctora Paula Andrea, es muy útil en temas diversos, temas de actualidad, temas de controversia, que lo que se busca es precisamente generar eso, que la universidad pues incite a que las personas puedan discutir de los temas que son de actualidad y tener aportes importantes. En el día de hoy vamos a hablar, como lo anotaba la doctora Paula, sobre los títulos de imputación penal en la justicia transicional y cuáles son los aportes que ha hecho la JEP al respecto. Para ello, pues, empecemos diciendo que en el derecho interno, para que las conductas sean punibles, pues, se requieren, sabemos, que sean típicas, antijurídicas, culpables, conforme lo trae el Código Penal, artículo 9. Pero agotado ese juicio de tipicidad y antijuridicidad, surge ver cuándo el tema es la culpabilidad. ¿Cómo se pueden imponer esas penas por conductas que se han realizado por los sujetos activos con culpabilidad? Para determinar esa responsabilidad, pues debe haber claridad en los conceptos propios de la teoría del delito. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los autores? Coautores, partícipes, cómplices. ¿Qué es acción? ¿Qué es omisión? ¿Qué es dolo? ¿Qué es imprudencia? ¿Qué es peligro? ¿Qué resultado? ¿Qué es tentativa? Se debe contar pues con esas reglas claras para hacer una dosificación punitiva que hace parte de ese análisis que se debe hacer para determinar la culpabilidad. Y para ello es importante conocer cómo es la intervención de las personas en el delito con respecto a ese principio de culpabilidad. Es que para la determinación de la culpabilidad, que es uno de los temas más importantes del derecho penal, debe tenerse en cuenta precisamente cómo actúa la persona. Por más graves que sean estos delitos, las consecuencias de estos, por más bárbaros que hayan sido atroces los autores, es determinante establecer bajo qué calidad actuó esa persona en esos hechos, ya sea como autor, coautor, partícipe, cómplice, interviniente, etc. En el derecho internacional, penal internacional, pues hay una gama amplia de títulos de imputación de responsabilidad penal. Ello con el fin de poder caracterizar en una forma adecuada ese tipo de responsabilidad que le corresponde a esa persona y que es esencial para cumplir con los principios que constituye la base del derecho penal. Así pues, el tipo de responsabilidad es supremamente importante para determinar cuál es el rol de ese individuo en esos hechos. De manera que lo primero que se debe establecer es esa conducta está prevista como delito, como lo decíamos, si lesiona o pone en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal, y se sigue tener en cuenta lo que hablábamos sobre el principio de legalidad, sobre la sanción que se le corresponde. Obtener esa calidad es fundamental, tener esa claridad con base en el principio de culpabilidad, y así lo reconoce la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma,
del artículo 25, donde se refiere precisamente a esa responsabilidad penal individual que debe tener. En el derecho penal internacional, el objetivo es la responsabilidad penal del individuo. Por eso el artículo 25 nos habla de esas formas de responsabilidad del individuo, que es actuar en forma directa por otro o utilizando a otro o con otro. Esos delitos internacionales se ven manifestaciones de criminalidad colectiva y los hechos son cometidos por grupos de autores que actúan sobre la base de un plan común. Entonces, en ese principio de culpabilidad, este principio nos indica esa capacidad del sujeto enjuiciado de haber podido actuar de un modo diferente a como lo hizo. Y también el Estatuto de Roma, así como nuestro Código Penal, contempla unas causales de ausencia de responsabilidad. Todo ello pues enfocándonos a eso. Cuando hablamos de ausencia de responsabilidad, cuando hay unas posibles causas de inimputabilidad, errores de prohibición, de antijuridicidad, posibles causas de inexigibilidad, caso fortuito, fuerza mayor, estado de necesidad, legítima defensa, que también son consagradas en el Estatuto de Roma, como lo decíamos. La responsabilidad penal entonces individual está regulada en el artículo 25, como lo hablábamos, entonces nos habla de las distintas formas y ahí es pues el artículo más importante en este tema de responsabilidad individual. Vemos cómo, a pesar de estos graves crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional, siempre se responde como es una responsabilidad penal a título individual. Pero ¿qué pasa? Como decíamos, en el derecho penal internacional, por estos crímenes tan importantes, crímenes de sistema, generalmente no los comete una persona, sino un grupo de personas, un grupo de personas que intervienen y entonces vienen las dificultades para el derecho penal. ¿Cómo establecer responsabilidad a cada una de esas personas? O por lo menos a un grupo determinado, a los que ejecutaron ese plan, a los que lo diseñaron, a los que participaron de una u otra forma. Son unas empresas muy grandes. Entonces, el artículo 25 pues, nos habla de esas opciones que hay en el estatuto por sí solo con otro, por conducto de otro, y también pues, que habla de la complicidad, del encubrimiento, pero también nos deja la puerta abierta porque dice también que cualquier otro que contribuya de algún modo a la comisión o tentativa de comisión, que ese es el literal D. Esa es la puerta para muchas otras formas de responsabilidad que se vienen manejando a nivel internacional. El propio Estatuto de Roma también nos contempla la responsabilidad de los jefes y otros superiores en el artículo 28, que es una forma de responsabilidad diferente. Acá en el otro era una responsabilidad penal individual. Aquí responden los jefes superiores o militares por los actos que cometan sus subalternos, si tenían conocimiento de ellos, si no ejercitaron, si tenían mando y control efectivo sobre sus tropas y no hicieron lo adecuado para prevenir que esos resultados se dieran. Entonces es una responsabilidad distinta, una responsabilidad de omisión que vamos a tener oportunidad de dedicarnos a este punto porque el tema de la responsabilidad del superior es algo muy importante. Va a haber una conferencia, creería que en abril, sobre el punto para podernos dedicar más específicamente a la responsabilidad del superior, ver cómo nace esta figura que pues, nace a comienzos del siglo pasado, cuando terminan las guerras mundiales y entonces se quiere buscar responsabilidad de esos superiores por esos hechos que se cometieron por parte de los inferiores. Entonces de ahí nace esa figura de la responsabilidad del superior. Entonces, como vemos, o sea, si se adoptara un modelo unitario que no se distinguiera entre actores y partícipes, para simplificar los procedimientos, esto iría en contra del principio que se debe condenar a los individuos por los actos que efectivamente han realizado. Y esto únicamente se consigue diferenciando la forma de responsabilidad con que actuar. De este principio de culpabilidad debe hacerse una correcta y específica caracterización del delito, lo que se consigue distinguiendo si una persona actuó como actor o participa al momento de escribir el acto, lo que no solo es justo para el acusado, sino también cumple una labor de publicidad. Este principio de culpabilidad entonces requiere que la sentencia sea proporcional a la responsabilidad individual de cada una de las personas que participaron en el hecho. No basta reconocer que existen distintos grados de involucramiento en esos hechos para imponer una mayor o menor pena, sino que la sentencia debe reflejar exactamente la culpabilidad de cada partícipe en los hechos y hacer las distinciones de acuerdo a su grado de participación. Este modelo justo es el que nos distingue pues, en esas formas de responsabilidad. Como vamos a hablar de la justicia transicional, que ustedes saben que este concepto de justicia transicional es un concepto novedoso que surge a finales del siglo pasado, de los años 90,
y básicamente es todos esos mecanismos judiciales y extrajudiciales para pasar de la guerra o de una situación de conflicto a la paz, y incluye pues este componente judicial. En Colombia, básicamente pues tenemos dos sistemas concurrentes de justicia transicional, y uno, la 975, que es la ley de 2005, que en esta ley 975 básicamente se dio con ocasión de la desmovilización de los paramilitares y de algunos guerrilleros en forma individual. Acá, pues, la Ley de Justicia y Paz nos hace un primer acercamiento pues, a esta justicia transicional, y aquí ya se comienzan a emplear unas figuras que son construcción de la jurisprudencia a partir de teorías alemanas. Entonces, en esta ley, básicamente, pues también hablamos de autoría, autoría mediata, coautoría, aparatos organizados de poder. La ley 975 indica que les hará formulación de imputación a los postulados cuando de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física, de la información que se ha obtenido en forma legal o de la versión, se pueda determinar que esa persona es autor o partícipe de uno de varios delitos que se investigan dentro de ese patrón de macrocriminalidad en el accionar del grupo armado organizado al margen de la ley que se pretende esclarecer. Porque recordemos que en esta justicia transicional, así como estos crímenes de sistema, todo es en forma macro. Entonces se investiga en forma macro, hay una macroinvestigación para llegar a una macroimputación y obtener una sentencia macro, ¿cierto? Que recoge muchísimos hechos, no recoge un hecho o dos hechos, sino son muchísimos. Y para ello se han empleado los patrones de macrocriminalidad como forma de imputar responsabilidad a esas personas que han participado en esos hechos. Y así Justicia y Paz ha obtenido cerca de 100 sentencias a lo largo de estos casi 20 y pico de años, casi 25 años que tiene de existencia. Entonces se han obtenido cerca de 100 sentencias, que en principio diría uno, pero son muy pocas, son muchas, porque esas sentencias recogen muchísimos hechos, muchísimos autores, y está dando una responsabilidad, precisamente definiendo esa situación de esos paramilitares, básicamente guerrilleros también individuales que se desmovilizaron. Entonces, esta ley de justicia y paz, pues este es el primer sistema de justicia transicional que tenemos. Y el segundo sistema de justicia transicional, pues como todos lo sabemos, se da con ocasión de los acuerdos de La Habana, el Acuerdo Final de Paz, en donde el Estado colombiano con la guerrilla que se desmovilizó de las FARC, una guerrilla de más de 50 años, celebraron un acuerdo de paz y se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Este sistema se basa en los principios de Joannet de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Sobre ello se ha construido el sistema. Y lo conforman un componente judicial, que es el tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene su tribunal y las salas de justicia, y unos componentes extrajudiciales, que es la Comisión de la Verdad, que ya desapareció, pero cumplió su mandato, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El mandato entonces de la Jurisdicción Especial para la Paz sencillamente es individualizar responsabilidades penales por la comisión de esos delitos más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado interno que vivió Colombia, así como sancionar a todas las personas que participaron o tomaron parte en ellos. Pero ¿qué pasa? Esto es uno de los mandatos que tiene la JEP, pero la JEP no tendría la capacidad física, porque recordemos que la JEP tiene una vigencia, hay una temporalidad muy estricta, que es una de las características. ¿Por qué? Porque se acordaron 10 años, probablemente por 5 más, que pueden convertirse hasta en 20, pero finalmente para conocer el conflicto de más de 50 años es muy poco tiempo. Además, con casos muy complejos, que si bien han habido avances importantes de la justicia ordinaria, hay otros en los que no se ha hecho nada, no se hizo nada, y le corresponde a la JEP hacer esas investigaciones. Entonces, es una forma de investigar diferente, y esa forma de investigar diferente, esa visión diferente que tiene la JEP, hace también que el tema de la responsabilidad, que es el que vamos a tener aquí, que estamos analizando, también tenga que verse de una forma muy importante. ¿Y por qué? Porque el reconocimiento de responsabilidad acá en la Jurisdicción Especial para la Paz es fundamental en los procedimientos de la JEP. Entonces, por ello es importante tener claridad cómo es la responsabilidad de los comparecientes en la JEP. Que acordémonos, solo como por claridad y porque como estamos hablando de responsabilidad, pues tenemos que hablar de personas, y al hablar de personas tenemos que hablar quiénes son esos comparecientes. Los comparecientes de la JEP básicamente son
los miembros de la fuerza pública y la guerrilla que se desmovilizó. Esos son los forzosos, es decir, comparecientes que tienen que acudir a la JEP porque es su juez natural, no pueden optar por buscar otro juez, es la JEP su juez natural. Y unos comparecientes que se denominan voluntarios, que son los terceros que facilitaron, prestaron una ayuda a una de las partes, y esos terceros también tienen y podrían estar acá, que inicialmente se había previsto que todos estuvieran en una sola, pero finalmente no quedó así, entonces los únicos obligatorios son la fuerza pública y los miembros de la guerrilla. Entonces, esos terceros y los agentes del Estado, no miembros de la fuerza pública, son personas que pueden venir en forma voluntaria. Entonces, ese reconocimiento de responsabilidad es fundamental, como decíamos, en todos los procedimientos de la JEP. ¿Y por qué? Porque si se acepta responsabilidad en forma temprana o tardía, tiene unas consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Que al aceptar responsabilidad pueden tener derecho a unas sanciones propias o a unas sanciones alternativas, los que acepten responsabilidad, dependiendo del momento. Si es en forma temprana, es decir, tan pronto comparecen a la JEP, reconocen esa responsabilidad y la verdad, naturalmente, se les va a imponer una sanción propia, que es característica de la JEP, de no reconocer esa verdad ni esa responsabilidad, sino hacerlo en forma tardía, será una pena alternativa. Pero si no reconocen ni verdad ni responsabilidad, entonces tendrán las sanciones que son ordinarias y que son la culminación de un juicio adversarial. En estos eventos, cuando hay reconocimiento de responsabilidad, nos vamos a un juicio adversarial, en el cual pues, la Fiscalía de la JEP hace la acusación y se adelanta el juicio por la ley 906, vigente en Colombia, y se profiere la sentencia por parte del tribunal, pero la pena ordinaria será hasta 20 años. Entonces, vemos cómo ese reconocimiento de responsabilidad sí es fundamental. Por lo tanto, en la justicia transicional y en especial en la JEP, que está haciendo una forma de responsabilidad, es fundamental tener la claridad sobre la responsabilidad, sobre la forma como esa persona participó en los hechos. Porque recordemos que son hechos generalmente cometidos por este grupo que se desmovilizó, ese grupo rebelde, y pues tenían ellos, como todos sabemos, frentes, cuadrillas, divisiones, en fin. Entonces es importante pues tener esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que para la JEP sería, y para cualquier tribunal, esos son todos los tribunales internacionales también, de conocer todos los casos. Sería un imposible en un término tan corto. Llevamos 5 años y tenemos ya un número considerable de casos que están pues, en avance. Pero, pues, conocerlos todos es imposible. Entonces, ante eso, el legislador, con el marco jurídico para la paz, creó unos criterios, unos instrumentos jurídicos de justicia transicional que son la selección y la priorización. Y cuando hablamos de la selección, hablamos de los máximos responsables. Entonces, aquí ya nos vamos entrando. El objeto de la jurisdicción, si es los crímenes más graves y representativos cometidos por los máximos responsables. Bueno, entonces, esos criterios de selección y priorización que están incluidos por el marco jurídico para la paz, como decían, previstos en el artículo 66 transitorio de la Constitución, se dice que son inherentes a los instrumentos de justicia transicional y que se dan porque ante las graves violaciones de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, de todos estos ocurridos durante el conflicto y la poca probabilidad de sancionar a todos los responsables de esos hechos en un plazo razonable, se estableció la selección y la priorización de casos en la JEP como mecanismo idóneo para concentrar los esfuerzos y llevarlos a cabo. En la Fiscalía General de la Nación se aplicó esto y se profirieron 2 directivas muy importantes, la 01 de 2012 y la 02 de 2015, en donde se adoptan criterios de priorización de situaciones y casos, el entendido que se ajusta a los textos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación por el bloque de constitucionalidad. Asimismo, en esa directiva se consideró que las jurisdicciones penales internacionales siempre han tenido una priorización implícita en el ejercicio de su jurisdicción respecto de personas más responsables por la comisión de delitos más graves. Entonces vamos viendo cómo ese tema de la responsabilidad pues es algo muy fundamental y por eso hacemos esta pequeña introducción.
En consecuencia, la priorización se entendió como esa política, como una gerencia de los casos, una política que estaba orientada al diseño, a la implementación de una técnica de gestión estratégica de la carga de trabajo de los despachos y el flujo de casos que conoce la Fiscalía. De esa manera se enfocó el sistema, entre otros, a la persecución de los máximos responsables en la comisión de crímenes de sistema perpetrados por aparatos organizados de poder y la investigación y desmantelamiento de las organizaciones delictivas. En desarrollo de ello, como ya hablábamos, se empleó los patrones de macrocriminalidad. Bueno, hasta aquí hemos hablado entonces de esos máximos responsables. Hablábamos de los dos sistemas de justicia transicional, el de la Ley 975 y el de el Acto Legislativo 01-2017 en desarrollo del Acuerdo de La Habana. Pero entonces, ¿quiénes son esos máximos responsables? La verdad, sobre el tema de los máximos responsables no se había ocupado sino la jurisprudencia. La mayoría de los tribunales penales internacionales, estatutarios o híbridos, han concentrado su trabajo de investigación, de juzgamiento y de sanción en situaciones o en casos seleccionados en personas que ostentan esa calidad de máximos responsables de esos crímenes más graves y representativos. Hubo, sin embargo, en un estudio que se hace sobre esa jurisprudencia, que habían unos criterios que eran los más usados, el grado de liderazgo y el nivel de participación efectiva. Entonces, a partir de esos dos criterios, se comenzó a esbozar, pues, poder llegar a una definición de máximo responsable. Y es como cuando la Corte hace los análisis de la constitucionalidad de las normas, en donde considera que todas las personas que jugaron entonces un rol esencial o determinante en la ejecución de los delitos, y ese rol podría coincidir incluso con quién fue el perpetrador material, es posible que se haya vulnerado directamente los derechos de las víctimas. Y de ahí es donde viene el concepto de máximo responsable. Entonces, esa condición de máximo responsable no queda demostrada o desvirtuada con la imputación que ha hecho la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria puede hacer una imputación y eso no quiere decir que ya la JEP esté atada a eso, porque aquí tenemos, en la JEP se tiene la posibilidad de hacer incluso una variación de la calificación. En prioridad se aplica el derecho penal colombiano, pero puede recurrirse también al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esos máximos responsables surge como un mecanismo para desentrañar los patrones de macrocriminalidad, desvertebrar las estructuras que son delincuenciales, contribuir y evitar la repetición, entre otros, con esos criterios que habíamos hablado. Entonces, ¿qué pasa? Que también en la JEP se ha creado el concepto de participación determinante. Entonces, vamos, máximos responsables y participación determinante. El concepto de máximos responsables, pues ya hemos hablado todos los antecedentes, pero de la participación determinante, que también es un tema de responsabilidad, sobre eso sí es algo nuevo en la JEP. Es, digamos, exclusivo de la JEP y no tiene referencias conocidas a nivel internacional. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay personas que han tenido una participación determinante en los hechos y han podido definir hacia dónde enfocan el ejercicio de la acción penal, ¿cierto? Entonces, en la JEP hay esa facultad y las salas lo emplean y esa participación determinante sirve para que la sala de definición de situaciones jurídicas, por ejemplo, pueda definir la competencia de las distintas salas de la JEP. La sala de verdad, por ejemplo, va a tener en cuenta en la presentación de la resolución de conclusiones, individualizar las responsabilidades y para ello definir quiénes no han tenido una participación determinante que van a tener otro trato. Entonces, a partir de eso y que no había un concepto claro, la sección de apelación del Tribunal para la Paz definió el concepto de máximo responsable en la JEP y lo determinó con base en esa experiencia de los tribunales internacionales y es fundamental el rol esencial que haya tenido en la organización, porque no todo máximo responsable es por el tema de la jerarquía. Entonces, esa posición jerárquica la dio en dos conceptos. Primero, en razón de su posición jerárquica, rango o liderazgo de tipo militar, político, económico, que haya tenido una participación determinante en la generación de ese movimiento de los patrones. Pero aquellos que, a pesar de no tener esa posición jerárquica, rango o liderazgo, participaron de forma determinante en la comisión de delitos especialmente graves y representativos. Es decir, que acá, en la JEP, ese concepto de máximo responsable no es al que está en la cabeza de la organización, sino es aquel que tuvo, en virtud de esa posición jerárquica, rango o liderazgo, una participación determinante en la generación de esos patrones
o los que sin tener esa posición jerárquica, como lo acabo de decir, hayan visto involucrados con una participación determinante en delitos especialmente graves que configuran ese patrón de macrocriminalidad. Entonces, para ello, pues a partir también como hablábamos de los conceptos que dio la Corte Constitucional, que nos dio esas directrices, y sin embargo dijo que de todas formas, en casos excepcionales, la JEP puede, aplicando unos criterios de razonabilidad, darle esa máxima responsabilidad en conductas priorizadas, siempre y cuando se haya reconocido responsabilidad de aportar verdad. O sea, que no solamente ese criterio de jerarquía, de posición jerárquica, del rol en la organización, puede ser para determinar el máximo responsable. Entonces, como vemos, el concepto de máximo responsable es muy amplio y nos va básicamente a sus criterios de selección. Los criterios de selección no quiere decir que los casos no se van a estudiar, sino que todos, sino que se hay una priorización, una selección de casos en atención a la gravedad de los hechos, de la representatividad de ese caso, las características que puedan tener las víctimas, las características de esos responsables, la disponibilidad probatoria que pueda haber. Bueno, entonces le corresponde a la sala de verdad, precisamente a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, determinar eso. Entonces, como lo que queremos es transmitir el día de hoy cómo se viene aplicando al interior de la jurisdicción, vemos cómo la jurisdicción ha empleado distintas formas de responsabilidad penal y eso ya lo hemos visto en los autos que han salido. ¿Y cuáles son esas formas? Autoridad, coautoría, complicidad, autoría mediata en aparatos organizados de poder. Y hay otras también, que la responsabilidad por el mando, de la cual hablamos, que está prevista en el Estatuto de Roma, pero que también está prevista en las normas transicionales. Está prevista en el Acto Legislativo 01/2017 respecto a la fuerza pública y respecto a la guerrilla y la ley estatutaria. También conceptos como la posición de garante, que también es una forma de responder, porque penalmente respondemos por acción o por omisión. Y también la figura de la empresa criminal conjunta. Podría emplearse esos títulos de imputación. Es muy interesante. Vemos cómo ya salimos un poco de las formas tradicionales de responsabilidad que se ha manejado en el derecho penal colombiano y ya vamos, incluso la Corte Suprema ha sido líder en esto, en la autoridad mediante en aparatos organizados de poder. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, se ha pronunciado en distintos momentos y ha venido construyendo toda una teoría sobre el particular. Y como veíamos en Justicia y Paz también, ahí hablamos de unos verdaderos aparatos organizados de poder a partir de Roxy. Entonces, la JEP tiene pues estas formas de atribución, o sea, no está limitada, son muchísimas posibilidades que hay y mirando hacia el mundo, pues muchas, ¿no? Como la figura de pronto de la empresa criminal conjunta, que puede ser de las más novedosas, o incluso la misma responsabilidad por el mando. Entonces, vamos a ver cómo figuras como estas se han usado o no en las decisiones que la JEP ha tomado. Entonces veíamos que la sala de reconocimiento de verdad, que es la encargada, la que recibe todos los informes de las víctimas, de las entidades, de la Procuraduría, de la Fiscalía, de todas las organizaciones de víctimas, ellos reciben esos informes en donde están los hechos que son presuntamente violatorios de derecho internacional, del derecho internacional humanitario, y hace una contrastación. Y a partir de esa contrastación, la sala produce un auto que se llama determinación de hechos y conductas, donde precisamente determina qué hechos son los que en efecto se investigaron y qué conductas. Situación que torna indispensable porque las personas que comparecen a la JEP, los comparecientes, como se denominan, deben conocer qué título de imputación se les está haciendo. Entonces vemos en estos autos cómo primero lo que se hace es seleccionar los máximos responsables, porque el objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz es conocer los crímenes más graves y representativos. Y respecto a estos crímenes más graves y representativos, después de esa proceso de selección que hablábamos de las situaciones y casos con base en unos criterios ya determinados, se viene a seleccionar los máximos responsables, o sea, las personas que tienen esa mayor responsabilidad en los hechos, pero no por ser los comandantes necesariamente, porque pueden haber ejecutores que, sin ser el comandante del grupo, es un máximo responsable porque ha tenido, como acabamos de ver, conforme
Lo ha dicho la Corte Constitucional y la sección de apelación del Tribunal para la Paz, que tienen esa jerarquía, tienen ese dominio, tienen un rol esencial en la organización. Y el rol no lo da necesariamente el cargo que tengan que ostenten en la organización. Por ejemplo, en el caso de la fuerza pública, con los mal llamados falsos positivos o de ejecuciones extrajudiciales, la JEP ha concluido en sus autos que lo que se generó fue, al lado del aparato institucional, que es el ejército, es la fuerza pública, en forma paralela había un aparato organizado de poder, en el cual unas personas decidieron de forma libre y voluntaria, son muy pocos, no estamos satanizando el ejército ni nada, son muy pocos que se alejaron de la institucionalidad y se creó un aparato que tenía unas jerarquías, no necesariamente en razón del cargo que pudieran tener, porque incluso hay unos de rango bajo que se figuran como máximos responsables. Entonces, parte de la labor de las salas de reconocimiento de verdad es analizar, una vez que ha recibido los informes, que los ha confrontado, que ha practicado algunas pruebas, que ha escuchado en versión a los comparecientes. Una vez que eso, el proceso que tiene que hacer es seleccionar cuáles son los hechos. Entonces, bueno, los hechos son estos. ¿Cuáles son los máximos responsables? Porque nos vamos a ocupar solamente de los máximos responsables. Las personas que no tienen una participación determinante van a tener otro tratamiento. Pero lo que le interesa, los casos que se van a llevar al Tribunal para la Paz, es respecto de los máximos responsables o quienes que han tenido una participación determinante en los hechos, y eso pues es el objeto primordial de la jurisdicción. Entonces, en ese proceso veíamos cómo pues, la sección ha dado pues, esas líneas sobre el liderazgo en la organización que se ha tenido, y es así como en el caso, por ejemplo, de los falsos positivos, veíamos pues, los diferentes títulos, pero hay unos subcasos. Por ejemplo, está el subcaso de la Popa, que es de Costa Caribe, también denominado Costa Caribe, el caso de Casanare y el caso de Dabeiba, que son, bueno, hay varios, pero digamos, estos tres es donde ya se ha procedido determinación de los hechos y las conductas. En dichos autos, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha considerado que su competencia de determinación de responsabilidades se centra en los máximos responsables y los que tuvieron una participación determinante en los hechos. O sea, es como una reafirmación que eso es lo que buscamos. No vamos a buscar sancionar a todos porque es imposible, y el objeto de la jurisdicción es sancionar a esos máximos responsables y los que tuvieron la participación determinante, precisando que no es que a los que no tuvieron esa participación determinante no se haga nada, va a tener un tratamiento distinto, pero el objeto de la jurisdicción son esos máximos, los graves crímenes respecto a esos máximos responsables. Entonces, la sala individualiza los máximos responsables y partícipes, y eh, para ello pues emplea las figuras como hablábamos, entonces la autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Como decíamos, esta teoría de Roxin se considera que el dominio del hecho es un criterio fundamental y decisivo para la autoría, de manera que pueden haber tres formas de participación: obligar o forzar a alguien, el engaño o disponer de un aparato que asegure y garantice la ejecución sin obligar ni engañar a quien lo ejecuta, dominando la voluntad en virtud del aparato organizado de poder, o dominio por organización como forma independiente y una nueva forma de autoría mediata. Entonces, a partir de este concepto, la Corte Suprema de Justicia también ha considerado y ha desarrollado una institución, ese aparato organizado de poder, como una institución penal que es aplicable a todos los conflictos internos como el que padece nuestro territorio, y que es la teoría aplicable en materia transicional dentro del caso colombiano. Acá un punto sobre el conflicto armado que se vive, el conflicto armado interno. Para el CICR, ese conflicto armado no es uno, son varios. Con cada actor que tenemos armado es un conflicto. Esa es una posición del CICR, pero en general es un solo conflicto. Entonces, cuando hablemos de pronto de conflictos internos es por eso, porque se considera por algunos que Colombia puede tener 6, 7 conflictos armados internos. La Corte Suprema de Justicia de Colombia en el año 2018, el 5 de diciembre, produce un fallo muy importante. Ha producido varios que ya nos ocuparemos más adelante en la próxima conferencia, creería yo, pues con ocasión del tiempo, en el cual se han empleado el aparato organizado de poder y, en principio, pero también sobre la responsabilidad del superior, ¿no? Entonces ya incluso dice que el Estatuto de Roma dice
en esta sentencia, que es bastante importante, se puede aplicar ese artículo 28A, que es la responsabilidad del superior por los actos cometidos por el inferior, cuando tengo control efectivo y tengo mando efectivo y no ejerzo los controles para prevenir que esas conductas se den. Entonces ahí está eso. Y entonces nos dice la Corte que son elementos constitutivos de la primera forma de participación de este aparato organizado de poder, que hay la existencia de una organización jerárquica, una posición de mando o jerarquía que ostenta el agente del interior de aquella, la comisión de ese delito que se está dando, que la gente conozca la orden impartida o la política en cuyo marco se produce el delito y quiera su realización. Es que esto es importante porque en estos aparatos tan grandes organizados de poder no es necesario a veces encontrarse y que le dé la orden, porque todo está tan estructurado que se va dando las conductas casi en forma automática. Y hay un tema de fungibilidad. En la otra forma, pues la autoría y coautoría, nuestro Código Penal colombiano, artículo 29, pues se refiere a quien es autor, ¿no? El que realiza la conducta que está prevista en el Código Penal, y el coautor pues es el que ya se pone de acuerdo con otro y hay un acuerdo común, hay una división de trabajo y aquí es vital la importancia del aporte sobre el tema de la coautoría. Pero también hay otras formas de participación que es la complicidad, ¿cierto? Y también el determinador. Pero otra que es también pues bastante importante y que en la JEP puede también llevarse a cabo y que se ha extrañado de pronto en estos autos que han salido es la posición de garante. Esta posición de garante surge, ¿por qué? Porque como hablábamos al inicio, ahí puedo infringir la ley penal de dos formas, por acción o por omisión. Entonces, por omisión es cuando yo defraudo unos deberes que tengo. Eso está previsto en el artículo 25. Entonces, quien ostenta esa posición de garantía tiene el deber jurídico de impedir la producción de resultado y se abstiene de llevarlo a cabo, su comportamiento omisivo pasivo determina pues esa forma de responsabilidad. Esa posición de garantía derivada de un mandato legal o constitucional por competencia institucional, eso es importante, puede derivar en la responsabilidad criminal de ese garante respecto a las afectaciones producidas. Y es que sobre este punto es muy importante una sentencia de la Corte Constitucional sobre esta forma de responsabilidad, y es la sentencia C-1184-2001, donde la Corte Constitucional, en ponencia del doctor Montealegre, se refiere precisamente a eso y nos recuerda esos deberes institucionales que existen. Y entonces, para los miembros de la fuerza pública hay unos deberes institucionales que se estructuran aunque el garante no haya creado ese peligro para esos bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad, como es el ejército, como puede ser la policía, en fin, distintas entidades en el caso de la fuerza pública. Se trata también de deberes positivos. Entonces, por el contrario a los negativos, en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en estos debe protegerlos, especialmente hay esa obligación, ese deber. Total, que el no hacerlo, entonces está violando esa posición de garante. Y dice la Corte que esa existencia, esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, que es en general por las graves violaciones de los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito, si es autoría o participación, el grado de ejecución en el mismo, es decir, si se consumó, si quedó en grado de tentativa, o la atribución subjetiva, si fue por dolo o por imprudencia. Esas estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado y no cambian porque el interviniente se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, porque es defraudar ese deber. Entonces, es algo muy importante. Y en los autos de que ha proferido la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, se ha extrañado pues este punto de la posición de garante precisamente respecto a la fuerza pública. Estamos hablando de casos de militares, ¿cierto? En una estructura y no se ha hecho, digamos, referencia por ahora, no quiere decir porque estas apenas son unas primeras imputaciones que se han hecho. También es importante la responsabilidad del superior, como ya lo habíamos dicho, y la empresa criminal conjunta, que también podría ser una forma muy interesante del derecho internacional. Esta más novedosa, aquí no se ha empleado aún, pero podría emplearse porque podría ser también una muy buena forma de solución a ese tema de cuando hay tantas personas que intervienen en ese hecho, personas que tienen una diferente jerarquía y por lo tanto un grado diferente de participación. Esta empresa criminal conjunta o
o Joint Criminal Enterprise, es un acuerdo común que es expreso o tácito para cometer ciertos actos criminales con un objetivo criminal que sea trascendente. Hay varios tipos de empresas criminales conjuntas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Son 3 tipos básicamente que se manejan en el derecho penal internacional. Esas 3 categorías requiere que el partícipe pueda haber realizado o no actos objetivos que estén dirigidos encaminados hacia el propósito o plan común. Es un concepto muy sui generis del derecho penal internacional que está basado tanto en el common law como en el civil law. Entonces, pues, el AGEP sí no se ha empleado por ahora, la empresa criminal conjunta, pero yo creo que habrá momentos para que se pueda poder incluir esta forma de atribución de responsabilidad penal, porque es una forma de que también la empresa criminal conjunta, dijimos que eran 3 clases, la número 1 da lugar a una responsabilidad por coautoría, prevista en el artículo 25, y no tiene pues todos los elementos de la coautoría, es más sencilla su aplicación, entonces posiblemente podría también en un futuro darse. Pero por ahora se han empleado la responsabilidad por el mando, esa ya la hemos visto tanto en el auto en el 019, que es el relativo a los secuestros, que es el caso 01, en donde ya hay resolución de conclusiones, y lo mismo en los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, vemos cómo en los textos transicionales se habla recurrentemente de máximos responsables y partícipes determinantes en los graves crímenes, que son competencia de la JEP. Entonces, vemos por qué es que se habla de ellos, porque ese concepto difiere también la forma de atribución de responsabilidad penal. Recordemos entonces, si es un máximo responsable, si es un partícipe determinante, va a tener un tratamiento distinto. Entonces, los que no son partícipes determinantes van a tener 2 tipos de tratamiento. El partícipe no determinante, si no tiene, si no se trata de un crimen, bueno, o sea, si se trata de un crimen que es relacionado con el delito político, esos partícipes no determinantes pueden ser objeto de la renuncia a la persecución penal. Esa renuncia a la persecución penal está concebida para los menores que fueron responsables de hechos y, entre otros, para esos partícipes no determinantes en los graves, en estos hechos, ¿no? No se puede dar la renuncia a la persecución penal por los graves crímenes, ahí es imposible. Pero entonces, ese partícipe determinante respecto de esos delitos, de esos partícipes no determinantes, pueden ser objeto de renuncia a la persecución penal. Pero si tuvieron participación, pero no fue determinante, pueden tener una pena que puede ser de 2 a 5 años, que sería una sanción propia o una sanción alternativa. Porque acordémonos que el tema de responsabilidad en la JEP es importante, porque si es temprano, tendrá una sanción propia, si es tardío, tendrá una sanción alternativa, que es lo que se prevé en las normas transicionales. Bueno, entonces vamos a ver también cómo en el caso de Aveiva se empleó varios criterios para seleccionar a los máximos responsables, porque aquí esa es como la dinámica, primero se selecciona a los máximos responsables. ¿Y qué se tuvo en cuenta en el caso de Aveiva? El número de hechos en los que se han participado, la gravedad de los hechos en los que tomaron parte, el rol de responsable en esa unidad militar, la duración de la participación, el grado de reconocimiento, porque esto podría cumplir una función en el esclarecimiento de los hechos, la relevancia del responsable para satisfacer el derecho a las víctimas y la disponibilidad probatoria. Eso se tuvo en cuenta en el caso de Aveiva. Y a partir de ese concepto de máximo responsable, definido por la sección de apelación, se pudo construir eso y se atribuyó una responsabilidad individual de los máximos responsables en estas conductas que fueron determinadas. La sala entonces clasifica a los comparecientes en 3 tipos de grupos: cuando no llenan el estándar de determinante en los hechos, los que han hecho aportes a la verdad que tienen vocación de ser ampliados, y aquellos que tuvieron esas máximas responsabilidades y una participación determinante. Vemos cómo entonces se hace ese filtro por parte de la sala para que al tribunal vayan esos casos, esos graves crímenes internacionales, porque el tribunal conoce de esos crímenes graves, esos crímenes, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, que son con genocidio, que son competencia de la Corte Penal Internacional, y esos son los crímenes que son de competencia de los demás se solucionan por las salas, como veíamos, y una de las formas es la renuncia a la persecución penal. Bueno, en cuanto a la individualización y atribución de responsabilidad individual de los máximos responsables, pues el gran reto. Por ejemplo, en el caso de la Popa y del Casanare,
se habla de la creación de un aparato organizado de poder, como lo veíamos ahorita, una organización criminal paralela a la institucionalidad del ejército, que fue dirigida por un comandante pues en servicio activo, con diversos mandos que produjeron en forma automática muchas muertes ilegítimas que fueron presentadas como bajas en combate, en tanto que en el caso de AIBA se construye a partir de la existencia de un conflicto armado que se vivía en esa región. Fueron dos formas distintas de construcción de esa máxima responsabilidad. En el caso del batallón La Popa, se tuvo que entre 2002 y 2005 se estructuró una organización criminal jerarquizada y con vocación de permanencia. Dice la sala que es un verdadero aparato organizado de poder, compuesto por el comandante de la unidad, algunos jefes de secciones, comandantes de pelotones, mire cómo vamos a un nivel bajo, comandantes de pelotones, incluso de las baterías, incluso soldados regulares y profesionales que lo integraban. Digamos, ese aparato grande que lo integraban personas de distinto niveles a nivel de la propia grados del ejército. De manera que esa organización criminal así conformada funcionó de manera automática gracias a la transmisión de información entre sus propios integrantes, lo que aseguró que continuara funcionando sin importar el cambio de algunos de sus miembros. En esta organización conformada por el batallón La Popa funcionó de manera automática gracias a la transmisión de la información entre sus propios integrantes. Había un mando superior, un mando medio, que eran los encargados de hacer efectivas esas órdenes. Es así como en el auto se afirma que todos ellos tuvieron conocimiento de las muertes ilegítimas que se cometieron por algunos de los miembros del batallón. Vemos cómo ya es la aplicación efectiva de este concepto. Esos 15 máximos responsables que se seleccionaron tuvieron ese rol esencial en la organización criminal que se estructuró dentro de esa unidad táctica del ejército, que ya es algo fuerte. En Casanare, la sala, en cambio, determinó que se configuró también una estructura que fue compleja y que fue orientada a la presentación de asesinatos cuya comisión se dio entre los años 2005 y 2008. En dicha organización estuvo dirigido por miembros de la comandancia misma de la Brigada 16, incluso integrantes de las unidades militares subordinadas a la brigada y unos grupos especiales, que en ese caso son unos grupos Delta, que eran grupos que se dedicaban básicamente a la obtención de falsos positivos para subir las estadísticas de la brigada. La sala entonces precisó que logró documentar cerca de 367 personas entre militares, miembros del DAS, terceros civiles, que conformaron esa organización criminal, participando en distintas etapas de la planeación, ejecución y ejecución de, pues, de esas patrones. De estas personas, 22 fueron consideradas máximo responsables. Vemos cómo ya se va cerrando el círculo y entonces solo de todos los que fueron, que se escucharon 367 personas, 22 fueron considerados máximos responsables. ¿Por qué? Porque tuvieron un rol esencial en la estructura criminal que se estableció, ya que su participación fue determinante en la generación y ejecución del patrón de macrocriminalidad, que eran esos homicidios, en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron en los patrones. Determinó que habían 3 responsables que fueron considerados partícipes no determinantes. Entonces, en este auto que la sala hace, ella clasifica la responsabilidad. ¿Y por qué? Porque entonces ese auto se le da traslado a los comparecientes y ellos deciden si aceptan responsabilidad o no a partir de la forma del título de imputación que se le haga de la responsabilidad penal y la determinación de los hechos. Van a decir, señor, usted encontramos elementos frente a estos 20 homicidios, frente a estas 20 desapariciones, y la calidad en la que usted es como autor mediato, puede ser, por ejemplo, o como miembro de este aparato organizado de poder, ¿cierto? Como integrante del aparato, o como cómplice, bueno, las distintas formas de participación que nos trae el derecho penal. Entonces, aquí en este entonces se definieron los máximos responsables, que hablábamos de los 367 y quedaron 22 máximos responsables. Y 3 de ellos fueron considerados como unos partícipes no determinantes. ¿Por qué? Porque cuando se ejecutaron los hechos, ellos no tuvieron una participación determinante, entonces unos partícipes no determinantes. ¿Qué pasa con estos 3? Entonces, estos 3 no van a ser objeto de resolución de conclusiones y una eventual sentencia, sino que esos 3, como no tuvieron una participación determinante, ellos pasan a la sala de definición de situaciones jurídicas, que es donde podrían aplicarle, si no se trata de crímenes internacionales, de renuncia, y si no, ellos irían a la sección de revisión para sustitución de la sanción, si están en el caso que estén condenados, para sustitución de la sanción, o darle un tratamiento diferente a esas personas que no tienen una participación determinante.
o ser condenados a una sanción propia de 2 a 5 años, ¿no? Que es para aquellos que no tienen una participación determinada. En Dabeiba, pues como hablábamos ahora, no se hablaba de una estructura criminal que se haya apartado de la institucionalidad, sino un conflicto armado que se generó en esa zona en donde actuaban las FARC y el Ejército Nacional, que hubo cerca de 47 homicidios. Entonces, como vemos, la sala empleó en estos 3 autos de que hablamos de la Popa, Casanare y Dabeiba como título de imputación la responsabilidad penal, la autoría inmediata en aparatos organizados de poder, la coautoría y la complicidad. De manera que en su caso la Popa, la sala indicó que conforme a las características de la organización criminal, en particular las interacciones verticales y horizontales de los responsables, así como las formas de ejecución del plan criminal, hacía necesario combinar las 2 formas de intervención delictiva: autores inmediatos, máximos responsables por liderazgo, y coautores, máximos responsables por sus distintas contribuciones a ese plan común. La sala indicó que emplearía entonces la teoría del dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder, toda vez que se crea una organización criminal como modelo saludable. Vemos también que en estos autos se reitera la posición que ya se había dado en el caso de Casanare en la Popa de utilizar distintas formas de atribución de responsabilidad: autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder y la misma coautoría, lo anterior en virtud de las características de la empresa criminal. Pero los aparatos organizados de poder, en criterio de la Corte, debe tener también unos requisitos, y aquí en estos autos se reitera esos requisitos que trae la Corte Suprema de Justicia: la existencia de organización jerarquizada, la posición de mando o jerarquía, que el autor haya la comisión de los material de los delitos por miembros de la organización, y que el autor inmediato conozca la orden impartida o la política criminal. La jurisprudencia también la trae el auto de la Corte Penal Internacional, habla que debe darse el aparato organizado de poder con 3 elementos. Organización debe consistir en un aparato de poder organizado y jerárquico. El sospechoso debe tener control en la organización. Y 3, la ejecución de los delitos debe estar garantizada por un cumplimiento casi automático. Entonces, se dan varios niveles dentro de ese mismo aparato organizado de poder. Entonces, hay distintos niveles conforme a la participación. Hablamos de un primer nivel, de un segundo nivel, niveles tercero, cuarto, quinto en ese aparato organizado de poder, en ese auto. Y del primer nivel, como autor inmediato, del segundo nivel, como autores inmediatos con poder de mando sobre ese aparato organizado de poder. Y ya en el nivel tercero, cuarto y quinto, que ya pues va descendiendo, ya se habla de que van a responder como coautores porque formaban parte de los aparatos organizados de poder que se ubicaron en los distintos grupos de la brigada, que son el Gaula, el Virno y unos grupos Delta, que eran los grupos especiales. Entonces, en estos autos, pues es importante ver esa aplicación ya en realidad, cómo ese aparato organizado de poder, en la forma que lo estructuró la sala, se muestra esa desvinculación del derecho de algunos integrantes, no estamos hablando de toda la brigada, de algunos integrantes que decidieron en forma libre y espontánea unirse a eso. ¿Por qué? Porque habían de pronto unos móviles, habían unos permisos, habían unas posibilidades de unas comisiones al exterior, habían una serie de que resultaban pues bastante importantes para los efectos. Entonces, bueno, básicamente podríamos hablar eso de la forma como se ha incluido por parte de la Sala de Verdad en una construcción bastante importante. Entonces tenemos el caso de los falsos positivos, pero también el caso de la guerrilla de los secuestros. En este caso se empleó entonces la responsabilidad por el mando. Y acá incluso se dio responsabilidad por mando frente a delitos sexuales, que es un tema ya bastante interesante. Incluso hubo cuestionamientos contra los delitos sexuales, podría darse responsabilidad por el mando. Y le dicen, no, usted en delitos sexuales no puede haber responsabilidad por el mando. La sala le contesta a las víctimas que han solicitado eso, sí puede haber, porque precisamente la responsabilidad del superior, responsabilidad por el mando, se basa en que el superior no vigiló que los inferiores hubieran cometido hechos ni adoptó las medidas para prevenirlos, sabiendo que estaban dándose y teniendo un control efectivo y un mando sobre esas tropas. Entonces, con ese fundamento, aquí se emplea la responsabilidad por el mando, que es bastante importante. Pero hay también pues algunas problemáticas sobre esos títulos de responsabilidad previstos, y esas problemáticas básicamente se dan que
que ninguna de estas formas, digamos, no es que se genere una impunidad como se ha pensado, que se dice, bueno, es que todo esto se hace es para buscar una impunidad, no, todo lo contrario. Estas formas novedosas de imputación de responsabilidad, que son creación del derecho penal internacional, colocación de todos estos tribunales ad hoc que han existido, de la Corte Penal Internacional, estos tribunales han enriquecido pues, esos temas de la responsabilidad y han buscado es todo lo contrario, que todo mundo en ese aparato, llámese organizado de poder, si es que se dan los elementos, son buscar formas de atribuir responsabilidad y que queden incluidos todas las personas que hicieron parte de ese aparato con distintos niveles de responsabilidad, conforme también a su grado de participación, que era lo que decíamos al inicio de la intervención, que es importante por eso, determinar y no decir, pero bueno, ¿para qué hacen todas las diferenciaciones? Eso no son cosas teóricas, son cosas que son prácticas porque es para garantizar que el derecho a la culpabilidad, perdón, el principio de culpabilidad, que cada cual responda por lo que ha cometido en una forma diferente y eso lo vamos a ver en una sanción que va a ser diferente dependiendo el grado de participación. Bueno, pues sobre esto hay muchísimas cosas, no pretendo pues en una hora que tenemos únicamente pues abordar todos los temas, pero básicamente lo que queríamos transmitir en el día de hoy era la existencia de esas diferentes formas de imputación de responsabilidad penal que se salen un poco de lo cotidiano, de lo que todos estamos acostumbrados, la autoría, complicidad, coautoría, y hay otras formas también de responsabilidad penal. El juez transicional cuenta entonces con una serie de títulos de imputación de responsabilidad penal para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los más graves crímenes y representativos que se han cometido en el conflicto armado colombiano. La autoría mediata en aparatos organizados de poder fue concebida por Ruxin, como hemos dicho, para aplicarse en supuestos de abuso de poder del Estado por la desvinculación del derecho, de manera que sean los crímenes de Estado como lo aplicó la Sala. Esto a título de conclusiones. La Sala de verdad, entonces también hace una reinterpretación de esa teoría funcional del hecho, indicando que se hace en un sentido más amplio, que no se limita a exigir la intervención en la fase ejecutiva, como lo hace tradicionalmente la jurisprudencia, sino en la otra. La sala también emplea una posición mixta, complementaria, que como se ha dicho por parte del doctor Perdomo en una reciente obra, busca salirse de las camisas de fuerza dogmáticas que suelen imperar cuando de lo que se trata es de resolver situaciones de la moderna criminalidad. Entonces, es una invitación que se hace a mirar no lo tradicional, sino ver otras formas cómo se puede resolver esa moderna criminalidad que cada día pues, es más exigente. Todo va cambiando, todo va evolucionando y por tanto también hay que tener en cuenta eso. Y también a título de conclusión, la gente tiene como una de sus fuentes del derecho penal internacional, de manera que puede emplear otras formas de atribución de responsabilidad penal a esos máximos responsables, a esos partícipes determinantes de los graves crímenes internacionales. La sala ha podido hacer uso de otras formas de imputación, como la comisión por omisión también, el deber de garante que le hemos explicado, la responsabilidad del mando de la fuerza pública y las previstas por parte del derecho internacional. En una próxima conferencia, pues vamos a ocuparnos de una que es la responsabilidad por el mando, que como decíamos tiene una regulación expresa en el Acto Legislativo 01/2017 que desarrolla el Acuerdo Final de Paz y que a su vez es reproducción parecida al Estatuto de Roma. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, pues con mucho gusto estaré presta a resolverla. A usted, doctor Martín, muchísimas gracias por su extraordinaria conferencia. Nuestro nuevo formato nos limita un poco en el tiempo, pese a que hay enorme cantidad de preguntas. Hemos seleccionado 3, a lo cual le ruego su respuesta de una manera puntual posible. La primera sería la siguiente: ¿se puede imputar formas de complicidad para los máximos responsables? Ejemplo, conductas de violencia sexual. Sí, se puede aplicar. ¿Y qué criterios hay al respecto, doctor Martín? Lo que pasa, a los máximos responsables no hay una forma única de imputarle una responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en estos crímenes que son de mano, porque son crímenes de delitos sexuales, en estos crímenes puede también haber complicidad de parte de un máximo responsable, ¿cierto? Pero también pueden haber otras soluciones, como lo decíamos ahora, el tema de la responsabilidad por el mando, que así se incluyó por parte de la Sala de Verdad en el tema de los secuestros, que habían temas de delitos sexuales
y a esos máximos responsables se les imputó a ese título, porque no ejercieron los controles necesarios para hacerlo, ¿cierto? Entonces, podría haber también una forma de complicidad, no hay una, o sea, si es máximo responsable, no hay una forma única de responsabilidad, porque el derecho penal nos da a nivel interno nos da muchas opciones, y a nivel el del derecho penal internacional, pues muchas más. Una segunda pregunta, doctor. En el evento de que se haga un reconocimiento de responsabilidad como cómplice, hablo de los máximos responsables, pero la prueba que se allega o que se modifica daría la calidad de autor. ¿Esa conversión la podríamos hacer? ¿Y en qué momento? El máximo, hablando de la JEP, el máximo responsable acepta en la forma como se lo presenta la sala. Y la sala hace toda digamos, un desarrollo del por qué esa forma de responsabilidad. Y como es dialógico, para llegar a eso se hace un traslado a las víctimas. Bueno, esa parte del procedimiento pues no la expliqué, pero hay una parte del procedimiento ante la sala que la sala presenta esa determinación de las responsabilidades, hay una socialización con las víctimas tienen sus reparos, la persona también, y ya en la resolución de conclusiones donde vamos a ver ya aterrizado si la persona va a aceptar o no responsabilidades, pero básicamente pues está delimitado a eso y es parte del proceso dialógico la forma como interviene. Digamos que a partir de la presentación que hace, ¿me escucha, doctor? Sí, lo escucho perfecto, doctor Eduardo. Gracias. Doctor, o sea que a partir, digamos, de la imputación que hace la sala, es una imputación definitiva, no tendrá variaciones. No tendrá variaciones porque si la persona no acepta responsabilidad ni acepta verdad, el caso pasa a la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz y se va a seguir un proceso adversarial donde no acepte la forma de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso del secuestro, inicialmente hubo polémica y finalmente las FARC aceptaron porque se atribuían los secuestros. ¿Por qué la polémica en ese caso? Porque se imputa a los miembros del secretariado y muchos de ellos no eran miembros del secretariado cuando los hechos ocurrieron. Pero entonces no eran miembros del secretariado, pero hacían parte de la organización y hacían parte de esa estructura. Entonces ahí hubo, por parte de la defensa de las FARC, pues un tema de que pues, ellos no estaban cuando esos hechos se cometieron, en fin, y finalmente pues los aceptaron, porque la sala pues argumentó las razones que la llevaban a eso. Entonces está atada y si no aceptan esa responsabilidad de los comparecientes, se van a una etapa de investigación ante la UIA, que es la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Bien, y por último, doctor Martín, si el máximo responsable fallece, ¿se afecta la imputación penal derivada? No, no se afecta porque cada uno tiene un rol, tiene una jerarquía, entonces es independiente que esté o que no esté, porque no, o sea, la estructura no la hace y no está en forma piramidal, que si no está, pues van a caer todos, sino hay una responsabilidad precisamente por su participación directa, por su jerarquía, por su posición militar, y lo que más se va a analizar es la participación en el hecho. Entonces, de hecho, muchos de los máximos responsables no están ahora, están muertos, entonces en el caso de la guerrilla, y eso no incide en la estructuración del concepto de máximo responsable, porque cada uno, y la responsabilidad penal es individual, va a responder dentro de ese aparato, dentro de esa organización, dentro de ese grupo rebelde, por lo que haya hecho. Doctor Martín, ¿ha iniciado usted esta nueva etapa de nuestro extraordinario ciclo de conferencias liderado por la doctora eh, Paula Ramírez, denominado para este año Nuevas Fronteras Jurídicas? Extraordinaria su intervención, profundo agradecimiento por parte de nuestro señor rector, por parte del señor director general de posgrados, la doctora Paula, y a título personal, muchas gracias, doctor Martín, y por supuesto que usted hace parte de este equipo, o sea que cotidianamente nos estaremos encontrando. Muchas gracias de nuevo, gracias a todas las personas, a todas las preguntas que se formularon, quedaron en el tintero, enorme cantidad de preguntas, habrá mucha oportunidad para resolverlas, incluso en compañía, por supuesto, del doctor Martín y tal vez otros conferencistas. Pero gracias a los señores asistentes y una feliz noche, doctor Martín.
Bueno, con mucho gusto, doctor. Es todo un gusto estar en esta casa de estudios y poder participar y aportar algo a eso. A las personas que hicieron las preguntas, vamos a tener una segunda parte de esta charla en el cual vamos a profundizar sobre la responsabilidad por el mando y vamos a atender cada una de las preguntas que se han formado a través de los chats de los distintos medios de divulgación que tiene la universidad de este importante ciclo de conferencias y esperamos que sigan pendientes cada 8 días, que es la cita los jueves a las 6 de la tarde, para abordar temas tan importantes como estos y que se generen muchas inquietudes y podamos discutirlas, que también es la idea, tener un espacio de discusión, de formación de todos. A todos, muchísimas gracias, doctor Eduardo, muy agradecido, doctora Paula, muchas gracias por la invitación, al señor rector, al doctor Gilberto Ramírez también, muchísimas gracias por la generación de este espacio y creo que este año también va a ser como el anterior, lleno de muchas cosas buenas, de temas supremamente interesantes y muy desarrollados que aportan mucho y que harán parte también de la biblioteca virtual de la Universidad Católica de Colombia. Muchas Claro gracias. que sí. Buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.